Entonces vamos a hacer a mano alzada, ¿vale? Así que levantamos la mano. Tres preguntas, y bueno, y vemos un poco cómo está la sala, vemos un poco cuáles son las sensaciones, vemos un poco, ¿vale? Primera pregunta, y creo que esto es importante. ¿Crees que te afecta NIS2? O sea, sí, me afecta NIS2. ¿Eso aquí alguien lo sabe? ¿De los que estáis? ¿Levantaría alguien la mano y diría, sí, a mí me afecta? Bueno, tenemos el fondo de allí le afecta. El fondo de aquí, sí, no. Bueno, ¿no le afecta? ¿Alguien tiene claro que no le afecta a NIS2? Levanta la mano por lo menos. No te afecta, levanta la mano. Vale. ¿Y no lo sabe? ¿Cuánta gente hay aquí que no sepa si le afecta, si no le afecta, o si eso tiene que ver con él o no tiene que ver con él? Vale. Bueno, pues esto ya es parte del problema, quiero decir. O sea, aquí viene mucha gente. Yo pensaba que iba a haber gente que lo tuviese bastante más claro. O sea, aquí viene mucha gente que no sabe ni tan siquiera si esta norma le afecta, no le afecta, o si le debería importar o no le debería importar, ¿vale? Con lo cual, la siguiente pregunta tampoco tiene mucho sentido, porque ¿qué te frena más hoy? Pues si no sabes lo que te afecta, es difícilmente que sepas lo que te frena, y en 90 días que va a ser lo que más necesitas, o crees que esto es mucho más extraño. Con lo cual, bueno, la sala se queda un poco fría porque parece que el principal problema que hay es que no tenéis claro si os afecta NIS2 o no afecta NIS2, ¿vale? Bueno, vamos a intentar aclarar en 5 minutos, antes de empezar con las preguntas, de qué va esto, ¿vale? Para el que no tengan absolutamente nada claro de qué va esto, NIS2 es un marco europeo que pide, ante todo, diligencia en todo lo que tenga que ver con la gestión de la ciberseguridad de determinados sectores, muchos sectores. O sea, NIS2 mete en muchos sectores: alimentación, logística, industria química, transporte, o sea, un montón de sectores, ¿vale? Y lo que pide, como digo, es diligencia, y la pide para toda empresa a priori que sea de cierto tamaño. ¿Qué tamaño? Todo lo que sea más de una mediana empresa, ¿vale? A partir de ese tamaño está afecto a priori de ese marco. Deciros que a España todavía no ha sido traspuesta, con lo cual esto es una normativa europea que no tiene transposición al ordenamiento jurídico español, con lo cual, pues, bueno, estamos pendientes, nos han multado, en fin, ese tipo de cosas. Pero de todo esto que he dicho, lo importante que se os debería quedar, o el trasfondo que se os debería quedar esta tarde, ¿vale? Creo que es interesante, sería entender que se llame NIS2, se llame GDPR, se llame la siguiente norma que se invente en Europa, todas tienen una base que es lo mismo, que es que piden diligencia. Te piden que demuestres que de alguna forma estás siendo diligente en la gestión de tu ciberseguridad. Yo creo que esa es la base. Si algo se te tiene que dar esta tarde de lo que os vamos a contar, es que hay alguien que ha pensado que hoy, en 2026, es importante que cualquier empresa de cierto tamaño, tampoco tamaños tan grandes, debe ser diligente digitalmente, diligente en la gestión de su información, de su ciberseguridad y de sus activos digitales. Yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por capricho? No, por capricho no. O sea, lo que tenéis que entender, en general, todo el mundo que no esté familiarizado con el sector de la ciberseguridad, es que se ha transformado porque, igual que hace 25 años, cuando yo empecé en esto, los que atacábamos éramos 4 críos haciendo el tonto, hoy día eso ya no es así. O sea, hoy día hay un mercado de actores de amenazas que atacan a empresas como el que va, quiero decir, como vosotros vais a vuestra oficina y os sentáis y echáis 8 horas, y algunos a turnos. Pues hoy día hay muchos grupos de actores de amenazas que su trabajo consiste en atacar a empresas por diversísimos motivos. Unos porque son oportunistas y simplemente quieren un poco de dinero, otros porque tienen intereses y motivaciones políticas, otros por lo que sea. La cuestión es que si pueden te atacan. Y ante eso, el órgano regulador decide que qué menos que tengas diligencia en la gestión de tu seguridad. No significa ni que no te vayan a atacar, ni que no vayas a tener incidentes, ni que tengas que tener una seguridad 100% perfecta. No, tienes que ser diligente. Con lo cual, y esto es un motivo también que os tenéis que quedar con la idea, el compliance, por primera vez a nivel digital,
tiene el sentido, más allá de cumplir con la norma, te está marcando como el listón. Y esto es un detalle importante que tienes que ver con él. Hoy día el cumplimiento normativo, me da igual qué norma sea, te marca en cierta forma dónde debería estar tu listón. Si estás por debajo del listón que te está marcando la norma, significa que no lo estás haciendo excesivamente bien en esa materia. Y yo creo que esto es un pensamiento interesante y que debería quedar por ahí. O sea, el compliance ya es más de me saco las chapas y entonces tengo las chapas y la muestro aquí. Mira, soy certificado en... Más allá de eso, el compliance hoy día, más de tranquilizar a la dirección y subir y decir, tenemos las chapas, lo hemos hecho muy bien. Más allá de eso, nos debería servir ante todo para saber dónde el mercado, el sector, está poniendo el listón. Y yo creo que eso es un detalle importante. O sea, es algo operativo. No es algo de papel, es algo operativo. Y como es algo operativo, en estas charlas queremos operativizar la norma. ¿De qué forma? Contando un poco lo que se ha hecho en el caso, o cómo estamos nosotros tratando la norma. Nosotros toda la norma la tratamos de forma muy similar, sabiendo que existe una norma, NIS 2 en este caso, que exige a un determinado colectivo de empresas una serie de medidas. La norma en sí misma no te dice ni qué tienes que hacer, ni cómo hacerlo, ni... La norma es una norma que te pone en el artículo 21, en el artículo 21 de la norma, te aparecen puntos de la A a la J, tienes que cumplir esto. Vale, eso está muy bien, pero ¿cómo se hace eso? Pues bueno, la forma sencilla de hacerlo, y así es como te lo marca ENISA, que es el organismo regulador de ciberseguridad a nivel europeo, hay una matriz donde te dice la norma y te la transpone a marcos, a sistemas de gestión. Puedes coger ISO 27001, que es el sistema de gestión de seguridad de la información de ISO. Puedes coger el Esquema Nacional de Seguridad, que es el esquema nacional de seguridad de este país, donde se marca una serie de controles que te regulan la ciberseguridad. ¿Vale? Puedes coger el que tú quieras. Si te vas a Francia, puedes coger el francés. Si te vas a Alemania, coges el alemán. Si te vas a Italia, coges el italiano y así puedes seguir. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos, y es como se está trabajando, es sabiendo que hay una norma que te pide ser diligente digitalmente y que te marca una serie de controles, la transponemos a un estándar. Si eres público, pues seguramente es Esquema Nacional de Seguridad. Si eres privado, pues seguramente ISO 27001, ¿vale? Y sobre eso se hace un diferencial, ¿vale? Un diferencial que es básicamente, oye, ¿dónde tienes que estar? Pues aquí. ¿Dónde estás? Acá. Pues esto es lo que nos falta por cubrir. Y sobre ese ejercicio, que dicho así parece muy sencillo, pero bueno, después hay que hacerlo, una vez que escarpas un poco las vergüenzas y ves dónde estás realmente y dónde deberías estar realmente, es cuando, cogiendo un sistema de gestión, porque si no la norma no sirve de nada, cogiendo un sistema de gestión, una ISO 27000, un NSU, lo que sea, es cuando empiezas a implementar controles operativos ante todo, porque esto no es solamente de comprar cosas, que por supuesto que las necesitas. Si necesitas una herramienta de gestión de la superficie de exposición, la necesitas, no la tienes que comprar. Pero al margen de eso, después esa herramienta no vale con ponerla ahí y mirarla, hay que operarla, hay que mantenerla, hay que evidenciarla, tienes que tener evidencia de que estás haciendo algo con esa información. ¿De qué me sirve tener lo que sea si después me sale el informe y no hago absolutamente nada? Pues lo que pide esto es diligencia. De nada me sirve tener la mejor herramienta si después los informes los miro y digo, uy, qué interesante, y lo guardo en el cajón. Con lo cual, eso es lo que busca la norma. Operar de forma continua un sistema, y para eso está ISO. Y eso es lo que se está buscando empujante. Ya hemos hecho el gap, ¿vale? Y con esto ya me callo un poco. Hemos hecho el gap y empezamos a hablar con Miguel. Hemos hecho el gap, ha salido una foto, ahora hablaremos de la foto. Miguel nos dirá, pues salimos guapos, salimos... De esto la salimos torcidos, ¿vale? Hemos hecho la foto y a partir de la foto hemos empezado a trabajar y estamos en el proceso de adecuación. O sea, estamos en el proceso de alinear pujante a una norma ISO 27000, teniendo como condicionante que la exigencia de la norma se tiene que transponer a los controles de ISO. Es decir, si la norma me pide que yo tengo que tener con los proveedores críticos, tengo que tener una serie de controles excelsos, pues eso se transpone a un control de ISO, que es el control de proveedores, ves cómo lo haces, ese es un poco el sentido, ¿vale? Coges la norma y la transpones a un sistema de gestión que además te permite medirte en el tiempo, tener una organización de la seguridad en la empresa, esa es un poco la idea. No sé si me estoy explicando, si me estáis siguiendo, pero esa es un poco la idea de todo esto. Todo lo demás, humo. O sea, si tú no eres capaz de operativizar la norma en tu empresa en el día a día, te saldrás del carril porque será un papel que cumplirá un día y al día siguiente pues dejarás de cumplirlo, ¿vale? Que es un poco el gran problema de este tipo de normativas. Si no eres capaz de operativizar la gestión de esa norma
en tu día a día, en tu operación, pues yo qué sé. Cuando entra una persona por la puerta, pues la norma dice que desde recursos humanos se le da, me da igual, un ordenador cifrado, un no sé qué, un token, un no sé cuánto, me firma este contrato y hace este curso de formación de concienciación. Si tú haces eso, tienes la evidencia. Cuando entra una persona por la puerta, le da un portátil, el portátil sabe que está cifrado porque viene así plataformado, tiene su token, ha firmado un consentimiento, ha hecho un no sé qué, ha hecho un no sé cuánto, y ya empieza el proceso. Y cuando se va, por supuesto, el departamento de IT, habrá muchas salidas que ni se entere, pero alguien ha tenido que recoger ese portátil, garantizar que se ha entregado, que se ha firmado una entrega de material, que eso es la operativa y esas son las evidencias que quedan. Si tú empiezas a construir evidencia ad hoc, venga, vamos, viene el auditor, saca aquí 3 papeles y los firmamos aquí entre nosotros 2 esta tarde, que viene el auditor y entonces hay que enseñárselo. Si hace eso, pues ya sabe lo que está haciendo, papel. Con eso ni va a conseguir que no den incidentes, ni va a demostrar diligencia, ni nadie que rasque un poquito, pues se va a creer que lo que está haciendo tiene algún tipo de sentido, ¿vale? Dicho esto, y ya me callo, que yo creo que he hablado más de 5 minutos, vamos a hablar contigo, Miguel, que al final eres tú el protagonista de la tarde, ¿vale? Yo ya he hecho mi intervención. Vamos contigo. Terminaste el GAP, ¿vale? Se acabó el GAP, se dieron los resultados. ¿Qué sensación sentiste? ¿Alivio, susto, trabajo? ¿Estabas mejor de lo que pensabas? ¿Estabas peor? ¿Qué? Pues la realidad del asunto es que no hubo alivio, tampoco hubo susto, nos identificó tal y como éramos y lo que estábamos haciendo. La mayor sensación que tuvimos fue, nos queda mucho trabajo por hacer. Al final, lo que se consiguió con el GAP era lo que se pretendía, situarnos en el escenario en el que nos encontrábamos, tener un objetivo y, para lograr ese objetivo, ¿dónde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos? Y como tal, estamos procediendo. Vale, pero... Uy, ahora se me escucha mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Aunque has dicho que no hubo ni susto ni alivio, ¿hubo algo que fuese, no sé, sorprendente? Sí, hubo cosas bastante sorprendentes. Fuimos conscientes de que tenemos mucho trabajo hecho. Si podemos definirlo de alguna manera, aplicar a ese trabajo que tenemos hecho, está desordenado desde el punto de vista que no estaba enlazado con los procesos. No había una vinculación entre los procesos y el trabajo que realizábamos. Y también había mucho procedimiento con muy buena práctica, pero que con mucho conocimiento tácito de la persona que lo ejercía, por lo tanto una dependencia bastante grande de la persona, y eso pues también es un hándicap, porque al final son cosas que se hacen, pero con una dependencia que te obliga a decir, bueno, si no lo tienes procedimentado, en definitiva. Mójate un poco más. Venga, dime 3 cosas que de verdad dijese, Dios, lo tenemos que hacer sí o sí de esta forma. Bueno, a ver, del GAP y dónde estamos, tenemos que tener claro que tenemos que tener un comité, definir roles, responsabilidades. En definitiva, eso no lo tenemos. La gestión formal del cambio y de los riesgos, y luego pues entrar mucho con la relación con terceros, establecer los contratos con lo típico que llamamos SLA, ¿no? Con respecto a proveedores y demás, que nos aseguren en cierta medida que el aporte o la dependencia que tenemos de ellos para la continuidad de negocio pues no nos provoque un problema. Y cosas que dijese, mira, esto estamos bien. Bueno, sobre todo está relacionado con la parte más técnica, ¿no? Es verdad que teníamos una estrategia establecida de continuidad de negocio y una gestión de backup bastante consolidada. Tenemos una infraestructura en alta disponibilidad muy estable y
un equipo con un conocimiento técnico adecuado a las necesidades que surgen de esta infraestructura que comento. Quizás el punto más fuerte o el alivio, si tenemos que relacionarlo con la primera pregunta, vino por esa parte. Bueno, entonces podemos decir que técnicamente estabais fuertes, pero que en la parte organizativa, procedimental, operativa es donde están las carencias. Exacto. Bueno, pues yo creo que si os sirve de algo mi experiencia en este campo, esto suele ser muy común. Normalmente la gente técnica, y los departamentos de informática suelen ser gente técnica, bueno, pues tiran hacia lo que les gusta, y les gusta la técnica. Y eso es inevitable, quiero decir, o sea, es que es nuestra naturaleza. Lo contrario sería contra natura, ¿vale? Y al final es verdad que la técnica está muy bien, que la tecnología está muy bien, pero efectivamente si la operación y si la organización de esa operación no es armónica, si después no comunica bien las cosas a dirección, si luego se hacen cosas que tampoco se entiende por qué se están haciendo, si luego los terceros no lo estás controlando porque eso no cae en tu campo de competencia y eso es de otra área, y me da igual, lo de los recursos humanos, del legal, entonces al final te das cuenta que la parte técnica puede estar muy bien y que en esa parte puede ser diligente, pero lamentablemente luego no llegas a cumplir un poco el espíritu de la norma porque puede haber mil problemas que no estás controlando. Del hecho que se vea una persona con información de la empresa porque se vaya a su casa con el portátil de la empresa y no vuelva jamás, si no tienes un control de activos, si no es dónde están tus portátiles, dónde están tus datos, dónde están tu información, dónde está. Es decir, al final son cosas que son técnicas. O sea, hay un portátil, ¿vale? Pero Miguel no es el responsable de que si la persona A mañana es despedida de la compañía, no es él quien está allí en ese proceso, con lo cual pues es un poco lo que hay que entender. Todos los procesos tienen que ir armonizados a los riesgos tecnológicos que hoy día se van produciendo. Y digo porque es un caso muy obvio, muy claro, ¿vale? Hay casos muchísimo más complejos, con mucho más matiz. Si tú eres, es decir, ¿cómo explicar esto? Si tú eres una compañía que depende de 2 proveedores o 3 proveedores y si esos proveedores no funcionan o si esos proveedores tienen un incidente de seguridad pueden comprometer tu sistema o si pues esos proveedores para ti son críticos y tienes que auditarlos como si fuesen parte de tu riesgo. O sea, es que no hay otra forma. Otra cosa es el que te trae el agua. El que te trae el agua, evidentemente, pues, posiblemente no sea un proveedor crítico. Ni el que te da el papel o el que te da el periódico. Pero si hay parte de ese proveedor, que efectivamente, lo que cuenta Miguel, que hay que controlar, pues hay que hacerlo. Y eso no es fácil tampoco. Es decir, no es fácil, sobre todo cuando llevas trabajando con un proveedor 25 años o 15 años y ya hay una relación y nunca ha habido ese control. Entonces tienes que imponer el control y no siempre se entiende. Que al final, lo que creo que os dais cuenta con esto es que no todo es tecnología. Es decir, hay una parte que tiene poco que ver con la tecnología, pero que no por ello está exenta de que a partir de esa parte que no tiene que ver con la tecnología exista un riesgo tecnológico. Hay una fuga de datos, hay un compromiso de información, haya un lo que sea, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pasamos del gap, ¿vale? Vamos a donde estamos ahora, que es un poco la estrategia de cómo estáis haciendo la adecuación. O sea, ya sabes dónde estás, ya has visto que hay unas partes en las que estás fuerte, ya has visto unas partes que hay en las que estás menos fuerte, ¿vale? Partes que tienes que forzar un poco mejor. Entonces, al final, ¿cuál es el criterio que desde Pujante se está siguiendo para intentar priorizar qué va primero, qué va para después? Porque para el que nunca haya hecho esto, cuando tú terminas un diferencial, no hay que hacer una cosa. Por muy bien que estés, no hay que hacer una cosa solo, ¿vale? Salvo que estés perfecto, que lo tengas todo hecho, entonces ya simplemente, bueno, enhorabuena, eres diligente. Pero como eso no es lo normal es que hay una pila de cosas por hacer. Y eso hay que priorizarlo de alguna forma y ahí un poco cada criterio de cada compañía, cómo quiere priorizarlo. O sea, eso no hay una varita mágica que tú digas, voy a priorizarlo así, que esta es la forma buena. No. Es decir, eso también depende un poco de la compañía, del criterio de la casa, de lo que quiera conseguir, de si quiere potenciar un área concreta porque cree que es más sencillo para conseguir llegar antes. Es un poco como, contar un poco cómo lo estáis haciendo. Pues en realidad, básicamente lo estamos haciendo con la última frase que acabas de decir. Estamos atendiendo todos los puntos donde estamos más cercanos de conseguir
las distintas normas. Aquellos objetivos que ya sea porque necesitan de poca gobernanza o poca toma de decisiones porque estamos muy cercanos a ellos, los atacamos. A nivel técnico, igual. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ir cumpliendo pasitos poco a poco y generar un empuje que dé una visibilidad de que estamos consiguiendo logros de una manera rápida. Lo que más cercano estamos a cumplir es lo primero que estamos atendiendo y luego lo que más lejos nos queda es lo que iremos asumiendo en las distintas fases. Al final es una estrategia, es decir, él al final decide de forma, bueno, pues con un criterio que quiere potenciar lo que le ha dicho, es decir, lo que más cerca está de conseguirse. ¿Para qué? Para generar tracción. Si te metes en un control en el que, esto es opinión también mía y un poco compartida, si tú te metes en un control en el que no tienes nada, que la inversión para conseguir el control son, no lo sé, me lo invento, 500.000 euros y un año de trabajo. Te mueres de asco, porque nadie ve nada. ¿Qué estamos haciendo, Miguel? Pues no, estamos aquí implementando el control 17. Y venga, y el siguiente, el control 17. Otra cosa es lo que él dice, es decir, al final si consigues, no sé, en 3 meses, echar a andar de los 80 y tantos controles, echar a andar bien 6, 7, 8. Ya les empiezan a ver las cosas, es decir, ya la gente se anima, dice, mira, esto sirve, porque además los controles, hay ciertos controles que en cuanto los implementas, cambian un montón de cosas. No sé, la gestión del cambio. Si tú implementas una gestión del cambio en una organización que no tiene gestión del cambio, la organización cambia por completo, valga la redundancia, ¿vale? Si tú implementas un sistema de tickets bien montado, si tú implementas, no sé, lo que sea, y no digo cosas solamente de ciberseguridad, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la idea de, no digo ya si implementas, yo qué sé, me da igual. Si no tienes EDR, pones un EDR. Si no tienes un backup bien montado, pones un backup bien montado. Si no, tanto en lo técnico como en lo no técnico. Yo creo que esa es un poco la idea. Y yendo al caso tuyo, ¿qué es lo que estás cerca y estás viendo que estáis consiguiendo de forma sencilla avanzar? ¿Vale? Esas pequeñas victorias que pues teníamos muy cercano, pues sin poner un ejemplo que caiga más a la realidad, la gestión ambiental o el control ambiental de los CPDs, con pequeños detalles, con pequeñas aportaciones, cosas que no cumplíamos, pues vamos a cumplir el 100% de lo que la norma nos exige. Nosotros también trabajamos con una herramienta de ticketing, ¿vale? Cualquiera es válida. La propia herramienta nos da la posibilidad de implementar procesos como gestión del cambio que nosotros no estábamos acostumbrados a manejar, y a través de esa herramienta canalizamos un poco la implementación de ese proceso y evidentemente pues también con muy poco esfuerzo, con muy poco cambio con respecto a lo que hacíamos, pues empezamos a tener una serie de controles satisfechos que antes no cumplíamos. Eran cosas que no necesitábamos inversión, la herramienta ya estaba, la estábamos utilizando, solo que no estábamos adaptándonos a la forma de hacer las cosas que te sugiere la norma. ¿Y qué cosas crees que van a ser las que de verdad cuesten? O sea, esas cosas que de verdad dices, Dios, esto nos va a costar Dios. Bueno, yo creo que las cosas que no tenemos, la realidad es tener un comité de seguridad, es muy importante. No lo tenemos, pues quizás eso sea un tema que nos va a costar. La relación con terceros que ya mencionaba antes va a ser difícil, pero tenemos que entrar ahí a saco. No siempre. También voy a poner un ejemplo por bajar a tierra. Una avería en una máquina, pues vale, cuando depende de ti la tienes solucionada, pero cuando no depende de ti, si no tienes establecidos unos términos contractuales con el
proveedor en cuestión, pues te puede suponer un problema. Si ese problema lo tienes documentado, lo tienes aceptado en cierta medida, es algo conocido, bien, pero tener esa documentación, tener procedimentado todo ese tema, que bueno, ya hemos andado algunos pasitos, muchas cosas las adivinas cuando las empiezas a escribir. Si no antes, pues bueno, no has tenido ninguna situación de impacto que te haya tirado abajo, pero se pueden dar. Vale. Y esto es una pregunta un poco más. De todo lo que vais a hacer, porque muchas de estas cosas que se hacen hacia adentro. Es decir, tú sabes que la estás haciendo, Jorge sabe que la están haciendo, son cosas que se ven poco. Es decir, al final, un sistema de backup se ve poco, un sistema de, me da igual, de detección de intrusiones se ve poco, un sistema de... Todas esas cosas se ven muy poquito, ¿vale? ¿Cuál es de todas las medidas que estáis haciendo, cuál crees tú que va a ser la que de verdad haga que empujante la organización en su conjunto diga, tío, esto va en serio, esto de verdad, estamos haciendo algo que está cambiando cosas? Por puntualizar, que antes ya lo han mencionado, una norma de este tipo no es una norma que sea exclusiva de un departamento de IT, sino que afecta a toda la organización donde se quiere implantar. Por lo tanto, constituir un comité de seguridad que además esté integrado por la alta dirección, por miembros de la alta dirección, pues eso evidentemente a la organización le da la sensación de que esto pues, va en serio y que no es simplemente un capricho o un juego, sino que hay una alineación entre las acciones que se están tomando y lo que la empresa está decidiendo. Bueno, bien. Seguimos. Bueno, hemos hablado de estrategia, de GAP. Vamos a hablar un poco de la ISO, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la norma ISO, de algunas cosas que pide la ISO. A ver, si mañana tuvieses que la capacidad, ¿vale? de decir, voy a dejar esto mínimamente bien, sobre todo la parte de gobernanza, voy a dejar esta parte de gobernanza mínimamente bien, ¿qué tres cosas escogerías de la norma? El comité básico, con la definición de roles. Eso para mí es fundamental. Creo que por ahí tenemos que pasar obligadamente. Las otras dos cosas me van a tener que ayudar a decir. Básicamente es primordial para adoptar, ya vuelvo a lo mismo también, la gestión formal del cambio y los riesgos también es un tema que hay que adoptar ya. Comité, gestionar cambios y gestionar riesgos. Sí. Estas son opiniones, quiero decir que esto, para alguien que lo esté escuchando, diga, pues yo haría estas otras tres. Es decir, al final, esto no hay una verdad. Yo lo que quiero que entendáis, al final, poniendo aquí a Miguel nervioso, ¿vale? Yo lo que quiero que entendáis es que, porque esto estaba muy poco preparado, ¿eh? O sea, lo digo en serio, o sea, esto tiene poca preparación, ¿vale? Entonces, al final, lo que quiero que te des cuenta es que aquí no hay una verdad. Es decir, o sea, yo no me subo aquí a deciros, la norma NIS hay que hacerla, no, ni Miguel tampoco. Al final la idea que os tiene que quedar es que hay un camino, hay una norma, hay un objetivo, hay un sistema de gestión que ISO y esto hay que ir andándolo. Y si te toca tienes que andarlo. Te costará más, te costará menos, estarás más maduro cuando inicies el camino, estarás menos maduro. Habrá cosas que tengas bien, lo está contando, decir, oye, pues esta parte la teníamos bastante bien, estamos bastante tranquilos. Y esta parte, pues no estamos tan bien. Y hay partes que nos van a costar mucho y hay partes que con un pequeño esfuerzo ya lo tienes. Hay veces que las cosas no se hacen, no voy a decir de 10, porque el 10 es muy difícil de conseguir, pero no se hacen de 9,5 porque a lo mejor ni te lo has planteado. Tienes la herramienta, tienes más o menos el proceso pensado, lo estás más o menos haciendo, pero no estás dejando evidencia,
lo haces 9 de cada 10 y la 10 se te olvida porque no hay un mecanismo que lo sistematice. No, algo que no hemos dicho, es decir, y esto, bueno, no lo he dicho, pero quiero decir, yo lo pienso, esto no es pensamiento de Miguel, es decir, lo digo yo, no estás midiendo, no hay un indicador, no eres capaz de sacar información de cómo lo estás haciendo de bien, porque si no mides no mejoras. Entonces son ideas que, oye, que están ahí y que es cómo funciona esto. Es decir, nadie lo hace perfecto, nadie tiene la seguridad perfecta, pero al final, y vuelvo otra vez, y me cojo con lo que he dicho al principio, esto va de demostrar diligencia. Lo que se te pide es que seas diligente digitalmente. Y la diligencia se demuestra así. Se demuestra, oye, yo hago cambios y los cambios están documentados y a lo mejor en este riesgo me he equivocado y este cambio no lo tenía que haber hecho así o lo tenía que haber hecho así o aquí me dio mal el riesgo. Bueno, claro, es que nos equivocamos, somos humanos. Pero yo creo que es un ejercicio interesante que escuché a Miguel porque al final son decisiones, tú vas a tomar decisiones y de empezar a andar el camino. No va de que vas a llegar a meta mañana, ya os lo digo yo que no, ni que esto se haga en 3 mañanas, te juntas y dices, venga, nos juntamos aquí, tomamos 3 decisiones y ya está hecho. No, porque, y esto lo hablaremos, después el sistema hay que mantenerlo en el tiempo. Esto te puedes poner, lo haces hoy, maravilloso, lo dejas fetén, te pega 3 meses trabajando a desuello, pero luego, no, esto sigue. Eso también un poco interesante. Vamos a hablar de personas. Hemos hablado de tecnología, de gobernanza, de tal. Vamos a hablar de personas. Aquí no quiero ser malo, es decir, muchas veces sientes no quiero ser malo, pero pues, es un poco malo. Muchas veces sientes cuando haces concienciación, cuando haces formación, cuando haces ejercicios de phishing, cuando haces que puede hacer 27 y al final siempre habrá los mismos que pican y que le da un poco igual. Entonces, al final, para ti, sobre las personas, ¿cuál es la parte para que esto no sea teatro y sea algo que te diga, mira, creo que estamos consiguiendo que no sé, ¿cuántos hay? 400, 500, 600, no sé, una caterva de personas, ¿vale? O sea, ¿qué se puede hacer para que un grupo heterogéneo de personas, por supuesto donde no todas tienen trasfondo tecnológico ni tienen conocimiento profundo de tecnología, se conciencien, vean los riesgos, vean que esto hay amenazas, vean qué se puede hacer? Pues tiene que formar parte de la cultura de la empresa, tiene que formar parte del ADN. Al final la adopción tiene que integrarse totalmente y donde la cultura hasta un determinado momento en la historia de la empresa era trabajar de una manera, pasa a hacer lo mismo pero trabajando de otra manera. Es muy cultural, creo que yo. Creo que podría aplicar esa definición. Es adquirir la cultura del trabajo orientado a cosas que no se hacían. Que las estabas haciendo, pues no dejaba evidencia, no estaba documentado cómo lo tenías que hacer. Lo veo así. Vale. Es una palabra de evidencia que además, quiero decir, empujante, y yo creo que esto es algo importante porque lo decía al principio y enlaza con esto, es decir, la idea de evidencia. Si tú montas un sistema donde la evidencia tiene que ser un esfuerzo, o sea, donde tú tienes que hacer un esfuerzo para obtener evidencia de lo que estás haciendo y para poder tener algo palpable que enseñar de lo que estás haciendo, eso tiene los días contados. Es decir, si tú en el trabajo diario no tienes evidencia, pues las cosas no funcionan. Entonces, al final, ¿qué vais a hacer o qué estáis haciendo, cómo lo vais a montar para que esto sea lo más sostenible posible, que haya una evidencia razonable sin caer en burocracia? Es decir, ¿eso cómo lo vais a operativizar? Pues al final tienes que integrar en los propios procesos esa documentación de la evidencia. No sirve de mucho tener herramientas maravillosas que hacen todo si no actúas en consecuencia. No te sirve de nada que un backup falle si no revisas por qué ha fallado y en la misma operación, en el mismo proceso,
no estás documentando el motivo por el cual has fallado y la medida que vas a adoptar. Todo lo demás, pues estamos hablando de que estamos integrando cosas que, bueno, en nuestro caso las hacíamos, revisamos, mirábamos, ha fallado, actuamos en consecuencia, intentamos poner la solución. ¿Dónde está la evidencia de que lo ha hecho? En ningún sitio. Pues cambiar ese tipo de cosas. Vale. Y ya la última pregunta. Te dejo tranquilo. No sé si te volverá a prestar a hacer algo así, pero te dejo tranquilo. Si alguno de los presentes tuviese que empezar mañana con esto, ¿qué le dirías que hiciese? Muy sencillo, empezar. Si no empiezas, no va a conseguir objetivos. O sea, el primer paso es empezar. Y si empiezas por un diferencial, es idóneo. Pero es empezar, es adquirir una inercia de trabajo. Pues yo creo que le podéis dar un aplauso, que se lo mereció. Os lo digo de verdad, o sea, es decir, creo que se lo merece porque al final está siendo sinceramente honesto. Es decir, o sea, te dice una cosa como son. Muchas veces las empresas cuando hablan de NIS2 venden una película que es la perfección y esto parece que en 6 meses está hecho y ya nos olvidamos y ya tenemos... Y no es así, es decir, esto al final hay que empezarlo, hay que andarlo, hay que sufrirlo. Hay decisiones que te las van a tirar a la cara, vas a subir con un presupuesto de lo que sea, tenemos que hacer una inversión de no sé cuánto y decir, no, este año no. Y lo tienes que mover, tienes que buscar una alternativa, tienes que ponerte creativo, depende de lo que... Oye, mira, esto lo íbamos a hacer así y no podemos hacerlo así. Y hay que darle una vuelta, y hay que pelearse, y hay que hablar con gente, y hay que juntarse con... O sea, esto tampoco es un tema que se lo coma Miguel solo, necesita gente que lo apoye, es decir, y no, cuando digo Miguel solo, Miguel y el departamento de informática, es decir, esto no es algo que se coma de informática, hay que hablar con recursos humanos, hay que hablar con seguridad, hay que hablar con legal, hay que hablar y ponerse de acuerdo. Y efectivamente yo creo que el secreto al final es empezar a andar, darte cuenta un poco dónde estás, qué te falta y entender, vuelvo a insistir, que la ciberseguridad hoy día es lo que se nos pide desde la alta distancia y desde los estamentos que regulan la ciberseguridad. No es tanto que seamos infalibles, y perfectos, porque tal cosa no se puede conseguir y no existe, sino que seamos diligentes. Y para empezar a ser diligentes, pues tiene que empezar a demostrar ese camino, andar el camino y avanzar en ese camino, ¿vale? Yo creo que esa es un poco la lección y un poco la conclusión de este pequeño coloquio, de esta pequeña charla que hemos tenido esta tarde. Llegado aquí y como siempre, los que estáis entre el público podéis preguntar lo que queráis. Nosotros responderemos lo que podamos y queramos. Prometo no hacer como uno el otro día que escuché que no quiso contestar la pregunta porque no se la sabía. Aquí contestaremos lo que podamos y además, si podemos, y lo haremos con todo el gusto del mundo. Sentiros libres de preguntar. Si Miguel algo de lo que le preguntéis no lo puede contestar, pero no porque no se lo sepa, sino porque sea delicado para él, pues no lo contestará, evidentemente, y cambiaremos la pregunta o le daremos una vuelta. Víctor Corredor no podrá preguntar porque lo tiene vetado, ya te veo. Y poco más, quiero decir. Podéis preguntar con toda tranquilidad lo que queráis. Si os da vergüenza, ahora en la cerveza preguntamos lo que queráis, ¿vale? Y poco más. No sé si alguien quiere preguntar algo, si alguien se anima. Y si no le dais el micro a Víctor, que Víctor se anima, yo os lo digo. El micro está escondido, Es que si no, creo que no te escuchan por internet, si no hay micro, ¿vale? Y me consta que hay gente viéndonos por internet porque me lo han dicho que lo iban a ver por internet, o sea que por eso digo que... Y no son ni mi mujer, ni mi hijo, ni nada, o sea, es verdad que hay gente que nos está viendo por internet, ¿vale? O sea que cogéis el micro. Hola, ostras, que me lo separo un poco. Bueno, yo soy Xavier Trías. Ostras, hola. Ahora te he visto por ahí. Bueno, yo soy excompañero de Miguel, después nos separaron los caminos. Vale, en estos momentos soy CEO de 2 empresas. Uno que no está afectado directamente por el NIS2, que es
BC3 Cocinas, que nos dedicamos al mundo de la fabricación y evidentemente hemos de tener un proyecto de ciberseguridad para que no nos ataquen, pero no estamos obligados a cumplir el nivel alto del nivel estatal de seguridad o NIS2, pero también soy CEO de una empresa que se dedica a centros de salud mental, ¿vale? Evidentemente, centros de salud mental con todo ese tema de historiales médicos de pacientes, nos piden NIS2 sí o sí. Es más, ya tanto el gobierno valenciano como la Comunidad de Murcia ya te están exigiendo el NIS2 para concursos públicos, ¿vale? Yo solo tengo una pregunta. ¿Se ha ido? Ah, no, ha vuelto. Yo tengo una pregunta, que es lo que nosotros nos está costando más, ¿vale? Porque en tecnología yo creo que si estás en el mundo de la informática todos sabemos que es un Forti, y además tenemos aquí la gente de Forti que nos echa una mano. También tenemos la gente de I3 que también sabéis mucho de ciberseguridad y tenemos un mogollón de empresas que con que han visto dinero ahí detrás, todo el mundo se ha apuntado al carro. O sea, soluciones tienes, la tira. Y más o menos en casa de cada uno yo creo que lo tenemos. Porque lo que sí que es verdad es que la alta dirección se preocupa para que por lo menos tengas un Forti, ¿vale? Pero lo que nos está costando realmente a nosotros es la parte que creo que habéis tocado poco aquí, que es el tema de la concienciación de los empleados, ¿vale? Y es un poco lo que te traslado a ti, Miguel. La pregunta es, ¿cómo estáis pasando toda esta normativa? ¿Cómo concienciáis a la gente en el tema de la ciber? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos tenido que hacer es que cada 3 meses se cambien el password. Eso es un drama, ¿vale? Esta gilipollez, ¿vale?, que te obliga de seguridad por password, toda la gente se nos ha puesto en contra. Es más, hasta la dirección se ha puesto en contra, ¿vale? Y es una tontería. Esto es lo típico que seguro que tienes en el Chiqui, es lo primero más fácil de hacer, ¿vale? Porque es activar el Active Directory. Todo este tema de la complejidad de la gente que adopte estos procesos ISO, etcétera, que yo creo que es donde está el tema, más que en la tecnología, ¿cómo lo estáis abordando? Para que la gente se conciencie. ¿Estáis dando cursos de formación? ¿Estáis sancionando? A ver, yo por ser mi excompañero le voy a contestar y además le voy a contestar con mala leche, ¿vale? Siéntate libre. Bueno, Xavi, a ver, has mencionado a la alta dirección. Es fundamental que la alta dirección esté alineada, como decía antes, en el camino que vas a tomar. A ti te puede llegar cualquier empleado que no le guste el doble factor de autenticación y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas tienes que pasar por aquí, evidentemente. También he mencionado antes, sin dar ningún dato específico sobre formación, o sea, lo importante no pasa por ser exclusivamente la formación, que lo es. Y de hecho, pues aquí con I3 nosotros también hemos dado pues, charlas de concienciación, más que de formación, de concienciación, ¿no? Porque el usuario no piensa que a él le vaya a afectar o que él sea el blanco principal, ¿no?, de un problema de ciberseguridad, cuando es todo lo contrario. Hay que concienciar al usuario de eso. Se han tomado pues medidas en ese sentido para capacitar de alguna manera al usuario en ese tipo de cosas. Pero no es lo único. Eso tiene que repercutir en que el usuario haga las cosas de manera distinta. No solamente que esté formado, que haya asistido a una charla de concienciación, sino que tiene que existir un cambio cultural que puede venir por distintas vías. Una vía es insistir en que, bueno, nosotros tuvimos casos concretos de un phishing simulado, que es muy divertido, donde todo el mundo empieza, lo voy a decir, qué cabrones sois los informáticos, que habéis ido a pillarnos. Vale, sí, pero
os hemos pillado. A partir de aquí adoptamos otra forma de trabajar, porque esta es nuestra realidad, la realidad que tenemos en el mundo hoy en día. Así es como lo hacemos. No dejamos de hacerlo internamente con ayuda de consultores externos que consideramos que son muy válidos para hacerlo y para nosotros creo que imprescindibles, porque también entiendo que yo cuando conocí a Joaquín lo conocí directamente en I3, a Joaquín ya había tenido algún encuentro con él, pero mi charla inicial fue que yo no buscaba una empresa para que me diera servicios. En cierto modo quería un socio tecnológico con el que poder caminar pues en proyectos como estos. Yo no me planteo que Javier, que sabe mucho de la seguridad de nuestra empresa, no nos ayude en implantar la ISO 27001. Claro, y todo lo que conlleva ello. Formación al usuario, concienciación al usuario, ayudarme a trasladar al usuario lo que yo trasladaría de una forma un poco más, más drástica, ¿sí? Pero con el objetivo de concienciar y cambiar. Muchas veces